Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues, bienvenidos a la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Y, por supuesto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial que ahora queremos transmitirles. Agradecer también, no me quiero olvidar, a los integrantes del seminario de investigación, el vuelo de Ícaro, el fracaso como dimensión para el estudio de las élites de la monarquía hispánica, que tenemos el gusto de acoger durante el día de hoy y de mañana y que forma parte de las actividades del Centro de Estudios de la Nobleza que impulsa la Real Maestranza, que, como saben, bueno, es entre cuyos objetivos de este centro pues están la realización de acciones de formación, difusión, fomento y promoción de las investigaciones científicas con la nobleza y las élites de poder a lo largo de la historia. Hoy presentamos un libro muy especial, como les comento, titulado Las Maestranzas de Caballería en España e Hispanoamérica, 1572-1808, cuyo autor es el profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, Reinhard Lehr. La edición ha corrido a cargo de la editorial Pretextos en colaboración con la Real Maestranza y bueno, es una relación ya de mucho tiempo la que mantienen la editorial con la institución y concretamente este es el 10º título que se publica, con lo cual, bueno, es también un número muy redondo y muy importante, como decimos. Esta edición representa la traducción en la edición española, aunque con una amplia revisión y ampliación de la investigación que el profesor Reinhard Lehr publicó en 1981 en una editorial alemana, con un título alemán que no me atrevo a decir aquí, pero que básicamente la traducción es Historia Social de las Corporaciones Aristocráticas Españolas, las Maestranzas de Caballería 1670 y 1808. Este libro, poco después de su publicación, el autor, conjuntamente con el filólogo alemán aficado de Sevilla, Klaus Wagner, realizaron una traducción, un manuscrito traducción al español, del que la institución, la Real Maestranza era conocedora. Hace ya algunos años, en 2013, la Real Maestranza contactó con el profesor alemán en Berlín y le propuso pues, hacer la edición en español de este libro. A lo cual, bueno, generosamente Reinhard Lehr se prestó, ¿no? Desde entonces, bueno, pues la institución apoyó completamente al investigador alemán, que estuvo aquí en varias ocasiones, en varias estancias, aquí en el archivo y la biblioteca de la Real Maestranza, pues consultando la bibliografía que forma parte de los fondos de la Maestranza. Y que, como saben, pues bueno, también se han ampliado de forma considerable desde la puesta en marcha del proyecto cultural, pues bueno, podemos resumir de hace 25 años hacia esta parte. También se le facilitó al profesor Lehr la posibilidad de visitar el resto de maestranzas, el resto de los archivos del resto de maestranzas, y, bueno, pues él pudo también, digamos, de alguna manera, pues ampliar esa investigación inicial que, como digo, hizo en los años 80. El proyecto pues, pasó también por momentos de dificultad, como se podrán hacer a una idea. El profesor, pues, bueno, cuando contactó la institución tenía ya 75 años, actualmente tiene 85 y, bueno, la verdad es que hoy le hubiese encantado estar aquí, pero tanto por su edad como por su situación familiar, pues no ha sido imposible. Pero no obstante, desde aquí le mandamos un cariñosísimo saludo.
resumiendo un poco la figura precisamente del profesor, pues bueno, nace en 1939, como decimos. Su infancia y adolescencia, pues bueno, transcurre entre la antigua República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. En la década de los 60 realizó sus estudios universitarios, tanto en Colonia, en la Universidad de Colonia, y también tuvo una estancia en Madrid investigando. Después, posteriormente, también realiza otras investigaciones a nivel de archivo en México. Hay que hacer alusión a que, bueno, él forma parte de la Universidad Libre de Berlín, como digo, y durante muchos años estuvo vinculado al Instituto Iberoamericano, como jefe, como director científico de este instituto. Como digo, a finales de los 60 consigue doctorarse en la Universidad de Colonia y posteriormente es profesor en dicha universidad y en Bielefeld. Y, bueno, en los años 80 ya es cuando consigue obtener el puesto de catedrático de América Latina, de Historia de América Latina en la Universidad Libre de Berlín, donde enseñó hasta su jubilación en 2004. Tiene un bagaje investigador de numerosos artículos, monografías, así que bueno, es un poco prolijo decir hoy aquí. En el día de hoy tenemos la inmensa suerte de contar con dos personas que también han estado muy involucradas en la producción del libro y que, por supuesto, les agradecemos su aceptación de venir aquí, la invitación que les trasladamos y la generosidad que han tenido en acompañarnos hoy aquí. Y paso, por supuesto, a presentarlos, aunque no requieren presentación, pero bueno, estoy un poco obligada a ello, ¿vale? Por un lado, bueno, Fernando Bouza es catedrático del área de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Bueno, ha sido profesor visitante de numerosas universidades y, bueno, la nómina de proyectos de investigación que ha liderado y que lidera, porque está completamente en activo, pues bueno, es también extensísima. Tuvimos también la suerte de, en el mes de junio, acoger uno de los seminarios de investigación que lidera dentro del proyecto Las prácticas culturales de las aristocracias ibéricas del siglo de oro, en los orígenes del cosmopolitismo altomoderno. Fernando, bueno, aparte de numerosísimas publicaciones, artículos, monografías y demás, también ha dirigido diferentes tesis doctorales y es un referente, desde luego, en el ámbito de la historia moderna. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Y a su lado, Juan Cartaya es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Sevilla, y precisamente su tesis doctoral versó sobre la historia de la fundación de la Real Maestranza de Sevilla en 1670 y igualmente, pues bueno, forma parte del grupo de investigación del área de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla y a su espalda, pues bueno, tiene igualmente numerosos artículos, varios relacionados con las maestranzas, en concreto de Sevilla, y algunas monografías. Yo mi labor aquí, desde luego, ha terminado. Pongo un poco las bases para que realmente los escuchen a ellos, que yo creo que han venido, a los que han venido a escuchar. Y por supuesto, le cedo la palabra en primer lugar a Fernando, que ha sido el que ha realizado el prefacio de esta obra, de la obra de Rangel. Fernando, cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias, Juan. Bien, mis primeras palabras son de satisfacción por estar una vez más en Ronda, en esta casa que considero un territorio seguro y una casa amiga. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. También me parece muy importante poder utilizar la presentación del libro para insistir en la importancia de los proyectos de la Real Maestranza de Ronda
del desarrollo de sus colecciones archivísticas y bibliotecarias, pero también de la creación de este centro de estudios sobre la nobleza que permite y da cobijo a cuantos con un carácter vinculado a la excelencia desean investigar, discutir sobre las materias vinculadas con la promoción de los estudios sobre el mundo aristocrático, el mundo nobiliario a lo largo de la historia moderna, historia contemporánea y desde distintas perspectivas, historia del arte, historia política, historia de la cultura, etcétera, etcétera. Así es que es una magnífica ocasión para dar las gracias a Ronda, que estas quería que quedaran así mis primeras palabras. Dar las gracias a esta casa. En segundo lugar, yo querría lanzar un mensaje de recuerdo a la figura de Klaus Wagner, que era una figura verdaderamente patricia, una persona con la que he aprendido mucho sobre libros, sobre bibliotecas y también sobre cómo vivir, cómo adoptar una actitud ante la propia existencia y la existencia de los países y de la historia. Así es que oír hablar aquí de Klaus Wagner tan en primer lugar me ha parecido emocionante y me quiero sumar a este recuerdo. Bueno, quizá algunos de ustedes hayan sorprendido que mi primer gesto al tener el libro entre las manos esta tarde haya sido olerlo. Bueno, esto es porque tengo una relación muy particular con los libros y los huelo. Todavía no los como, pero olerlos ya los huelo. Había un personaje en una novela de Balzac que comía las hojas de los libros. Yo no he llegado a eso, pero realmente los huelo. Y como dicen en portugués, este libro que tengo aquí y que nos ha reunido esta tarde en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, es un libro que tiene, lo diré en portugués, muito bom cheiro, huele muy bien. Y mi objetivo fundamental, como en toda presentación del libro, es explicar por qué considero que se trata de un libro importante. ¿Por qué este libro me parece importante y me parece una obra que deben conocer y que se debe difundir y que debe ser bien recibida? Bien, como se ha dicho ya, la obra se publicó primero en alemán hace una serie de años en una editorial, la editorial Steiner en Wiesbaden, y respondía a un proyecto de investigación que estudiaba los aspectos sociales, ante todo sociales, de las corporaciones conocidas como maestranzas entre 1670 y 1808. Es decir, entre la fundación de la maestranza de Sevilla en este momento del reinado de Carlos II y el inicio de la Guerra de Independencia. La obra, sin embargo, desde un principio, contaba también con una parte introductoria, que era una parte introductoria muy bien confeccionada a la luz de lo que encontramos hoy, sobre los orígenes de estas maestranzas del siglo XVII en la historia medieval, con un amplio desarrollo de bibliografía sobre las realidades de las corporaciones nobiliarias medievales y también sobre el momento fundacional de las cofradías de caballeros de Felipe II, en concreto de la famosa Real Cédula de 1572, por la que el monarca preguntaba a los concejos, entre ellos al concejo de Ronda y otros concejos en toda la corona de Castilla, de Vivero en Lugo, en el norte de Lugo, a Ronda, qué tenían que hacer en la relación con los ejercicios ecuestres de los caballeros que residían en el término concejil. La ciudad de Ronda respondió que sí.
y que iba a crear, con el paso del tiempo, un año después, 1573, la Cofradía del Espíritu Santo, que terminó convirtiéndose en la actual Maestranza de Caballería de Ronda. Otras ciudades andaluzas respondieron que no, pero en Ronda efectivamente contamos desde 1573 con una cofradía que más adelante empezó a ser conocida con un nombre posterior, que es el de Maestranza de Caballería de Ronda. Bien, pero no olvido mi objetivo fundamental, que es explicar por qué creo que este libro es importante. Yo creo que es un libro que nos permite, con extraordinaria capacidad y eficacia, entrar en contacto con lo que me atrevo a llamar la inteligencia corporativa de las sociedades del antiguo régimen. Este particular criterio de inteligencia corporativa tendría que ver con el hecho de cómo se generan asociaciones, en términos muy amplios, asociaciones que se adaptan a determinados ámbitos, que crean modelos que circulan, que generan modificaciones para ir adaptándose en el tiempo o en el espacio y que en algunos casos perduran hasta la actualidad. Esta idea de la inteligencia corporativa es una idea que tomo del gran historiador portugués Antonio Manuel España, que intentaba encontrarse directamente con la coherencia de las sociedades del pasado, por qué habían funcionado y cómo funcionaban. Y realmente este libro nos muestra cómo las maestranzas han ido cambiando a lo largo del tiempo, entre las, todavía no las podemos quizá llamar propiamente maestranzas, aunque ya lo son, las de finales del siglo XVI, a las maestranzas en tiempos de Fernando VII, ha habido un enorme cambio. Y ese cambio ha ido siempre reflejándose en la corporación. Y al mismo tiempo es una corporación que una idea corporativa, esta inteligencia corporativa, ha permitido adaptarse a territorios distintos. La Andalucía de finales del XVI y del siglo XVII, pero rápidamente también los reinos de Aragón, Valencia e incluso la creación de maestranzas en América. La maestranza de La Habana, fundada en 1709, si no recuerdo mal, el intento de creación de una maestranza en México, de forma que hay una capacidad de circulación de modelos, de adaptación de modelos verdaderamente muy impresionante. La obra que presentamos hoy es una obra que estudia de forma muy completa esta organización nobiliaria hispánica a lo largo de toda la edad moderna. Lo hace partiendo, como decía antes, de este universo de corporaciones, maestranzas, hermandades, cofradías, etcétera, etcétera, en vinculación también muy directa con otras particulares repúblicas, en el sentido que se utilizaba en el siglo XVI y que se utiliza en los textos que le escriben a Felipe II, particulares repúblicas de nobles, como por ejemplo las órdenes militares u otras. Lo hace de una forma que es indudablemente muy bien estudiada, muy bien presentada. Bien, en segundo lugar, después de haber señalado esta idea de inteligencia corporativa, yo creo que hay un espacio muy grande en este libro para los estudios de lucha política. Es decir, no solo para la larga cronología de cómo pasamos de 1572, 1573 a 1808, de Ronda a La Habana,
sino también un lugar para la lucha política. La lucha política, political struggle, por utilizar los términos de la historiografía anglosajona del antiguo régimen, a un nivel, a una escala que es una escala local. Es decir, desde muy pronto podemos ver cómo las maestranzas son espacios de negociación. La negociación también es una forma de lucha. No solo la guerra es una forma de lucha, el conflicto es una forma de lucha también, pero la negociación también es una forma de enfrentamiento. Y esta negociación se realiza entre la corona y los territorios. Y aquí hay una serie de informaciones, de detalles, de cuestiones. ¿Por qué se acepta en Ronda pero no se acepta en Sevilla la petición de Felipe II? ¿Por qué se crea la Cofradía del Espíritu Santo en Ronda? ¿Qué papel tiene la nobleza en el concejo de Ronda que quizá no tenga en otros lugares? Es, por lo tanto, un libro que no solo permite trabajar en la distancia cronológica, sino también en la escala del enfrentamiento o de la negociación. En el mundo corporativo del antiguo régimen se funcionaba fundamentalmente sobre la base de estos acuerdos, de estas conciliaciones, de estas negociaciones con, en este caso, el estamento privilegiado civil, en una monarquía que es una monarquía pluricéntrica, pero no sé si decirlo así, si es demasiado provocador, es pluricéntrico entre Madrid y Lima, pero no es pluricéntrico entre Madrid y Ronda también. Es posible que también sea así. Bien, para ir concluyendo ya, tengo tiempo. Bueno, no, pero no quiero. Querría señalar que hay otros elementos desde el punto de vista de la historia social y cultural muy interesantes en este libro. En primer lugar, la idea de autorregulación de la propia realidad, la creación de imágenes, la creación de estereotipos de una imagen corporativa, algo así como una especie de creación de identidad, palabra que no me gusta demasiado, pero que utilizaré, una creación de identidad que se va adaptando, acomodando, que se va construyendo, circulando, negando, volviendo a utilizar. Y aquí el libro de Reinhard Lehr es muy claro sobre las identidades en el siglo XVIII. El incremento de los privilegios para los maestrantes, la vinculación de los maestrantes con figuras pertenecientes a la familia real, la posibilidad de mostrar a través de ejercicios ecuestres que se van considerando cada vez más públicos, no tanto un ejercicio destinado a, digamos, solo el estamento, sino también a la ciudad por sí, cada vez más al espacio público, lo podemos encontrar aquí. Esa capacidad de autorregulación es verdaderamente extraordinaria y aunque hunde sus raíces en el periodo tardo medieval y en el periodo propiamente de la Edad Moderna, de la Alta Edad Moderna, yo creo que va a alcanzar su máxima expresión en el siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. En el texto se insiste mucho en el periodo de transición entre el XVIII y el XIX, entre Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, sobre todo al hilo, al amparo de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, que es una de las últimas. Todas las reales maestranzas son estudiadas con detalle, prestando atención a Granada, prestando atención a Sevilla, prestando atención a Valencia, a Zaragoza, a las americanas, etcétera, etcétera, y se estudian
todo tipo de detalles, desde las rentas, de qué vivían, a los ejercicios que organizaban, los festejos que organizaban. Al final creo que hay también un prototipo para seguir preguntándose como historiadores el papel de las reales maestranzas en los procesos sociales más generales y en concreto el proceso del ascenso social, es decir, la capacidad de las maestranzas para reclutar a través de estas juntas de recibimiento nuevos miembros e ir incorporando a las maestranzas sangre nueva, savia nueva, lo que lo hace también especialmente interesante como estudio de caso. Para concluir, creo que es un libro que nos vuelve a alertar de una realidad insoslayable a la luz de lo que conocemos en la historiografía ya al cabo del primer cuarto del siglo XXI, y es la siguiente. No debemos seguir pensando en el mundo nobiliario como un mundo fosilizado. No debemos seguir pensando en el mundo nobiliario como un mundo que mira de espaldas a la realidad de su tiempo, sino en un mundo nobiliario que fue capaz de adaptarse, de aclimatarse, de acomodarse a nuevos escenarios cronológicos, políticos y, sin duda, también territoriales para continuar constituyendo un espacio de sociabilidad. La inteligencia corporativa se mantiene, me atrevo a decir, hasta hoy en día, donde sin duda un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos lo tenemos en esta Real Maestranza de Caballería de Ronda que nos aloja hoy y a la que de nuevo doy las gracias como una casa segura. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por tu intervención y la verdad es un gusto y un placer escucharte. Si hay algo que llama la atención una vez se hojea el libro, es el corpus documental y bibliográfico tan extraordinario que ha manejado el profesor Reinhard Lier. Y en este sentido también quisiera reconocer aquí la labor realizada por Juan Cartaya en la última fase del libro en un trabajo conjunto con Reinhard Lier de revisión de los capítulos del libro y que pues sirvió para dar el empuje final a la obra. Tú, Juan, has hecho además esa revisión historiográfica, esa recopilación desde 1981, de cuando fue publicada la obra en alemán hasta la actualidad, porque bien es verdad que en los últimos 20, 30, 40 años la historiografía española en torno a las maestranzas parece que ha cogido un poco de importancia y digamos, ha cogido la relevancia que a lo mejor estas instituciones hasta entonces no habían tenido, no habían presentado para los investigadores. Por favor, si eres tan amable de explicarnos. Bueno, pues claro que sí, para eso estamos aquí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el rato, por la paciencia, por la atención, a Ronda siempre por la invitación. Y hace unos años, pues bueno, Ignacio Herrera me llamó, oye, mira, que queremos sacar este libro. Pero yo me llevé las manos a la cabeza, yo ese libro lo había conocido en fotocopias mecanografiadas que iban circulando casi pues de forma total y absolutamente subrepticia por departamentos, por seminarios, por instituciones, pero nunca había llegado a verlo publicado. De hecho, este libro en su momento yo tuve que pedirle, porque tengo el original en alemán, del que no entiendo nada, lo tengo ahí en mi biblioteca y está puesto muy bien, le quito el polvo de vez en cuando, pero no sé lo que dice. Y tuve que tirar de una amiga, filóloga alemana,
que me tradujo unos cuantos capítulos que sabía que me iban a interesar para mi propia investigación, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir, y mucho y muy bueno ha dicho el profesor Bouza, es que este libro es un libro heroico. Es un libro heroico porque yo quisiera saber quién es el que hoy en día, con los medios que había en los años 80, es capaz de hacer una investigación como esta. Es decir, nosotros hoy en día somos unos privilegiados. Tenemos todo tipo de archivos virtuales, archivos en red. Podemos conectarnos con montones de expertos que nos van a dar información, que nos van a facilitar sus trabajos. No quiero quitarnos el mérito, que lo tenemos, por supuesto, que tenemos mucho mérito. Pero sí es cierto que este libro es una obra que realmente, cuando uno lo lee, implica un esfuerzo enorme, un esfuerzo gigantesco a la hora de producirlo. Hoy en día, este libro hay que decir que era absolutamente necesario editarlo, y editarlo en español, lógicamente, ¿no? En castellano, porque es una obra, yo creo que una fuente, es decir, es lo que llaman los alemanes, ¿no? La Quelle, ¿no? Una fuente fundamental para aquel o para todo aquel que quiera acercarse al mundo de las maestranzas, que son mundos muy complejos, son mundos muy complejos. Es decir, yo recuerdo el día en que a mí me colaron el gol por la escuadra de, oye, mira, niño, tú vas a investigar esto para tu tesis doctoral. Yo ya de niño tenía poco, pero bueno, dije que sí, dócilmente, y entonces empecé a investigar. Y cuando empecé a investigar, yo tenía una idea, partía de una base, y esa base era totalmente errónea. O sea, y me di cuenta a los meses de haber empezado. Digo, bueno, esto yo por aquí no voy a ningún sitio, esto no es así, ¿no? Y te das cuenta de que cuando tú estudias a una institución, no solo estudias a una institución, estudias a las personas que la componen. En mi caso fue el estudio de las personas que fundaron una maestranza concreta, que es la Maestranza de Sevilla. Una institución compleja, una institución también muy arraigada en una ciudad que en aquellos momentos era, pues, bueno, digamos, la piedra de toque o una de las piedras de toque de la monarquía hispánica, y que recogía en buena parte también esa realidad social, porque aquí también podríamos hablar, pero no como lo entienden los economistas, podríamos hablar de capital social, y realmente lo es. Es decir, estas instituciones son instituciones que tienen un enorme capital social a lo largo de los siglos, que lo han ido atesorando, que lo han ido acumulando y que lo han ido incluso pues también invirtiendo. Y de hecho vemos, pues por ejemplo, en la obra cultural que realiza la Maestranza de Ronda o por ejemplo, pues en la obra benéfica que realiza también la Maestranza de Sevilla. Es decir, son instituciones que están hoy en su tiempo, en el siglo XXI, que han recogido la realidad de su época y que han sabido adaptarse, que no se han quedado, digamos, encorsetadas, ¿no? Tampoco las investigaciones sobre la maestranza se han quedado encorsetadas y han ido avanzando en el tiempo. Evidentemente, son investigaciones que le deben mucho a la historia social, que le deben mucho a la historia institucional, que también tienen relación con la historia económica. Hace un momento el profesor Bouza comentaba que, bueno, qué había ocurrido en otras ciudades para que no se fundara esa cofradía de caballeros que pedía el rey Felipe II. Y yo puedo decir, por ejemplo, pues que en Sevilla lo que ocurrió fue un escandalazo impresionante en el Cabildo, del cual hay unas actas, además unas actas que se conservan en el archivo municipal, y bueno, y allí se montó un tremendo enredo en el cual pues uno de los grandes cronistas de la ciudad, que era Argote de Molina, pues llegó a presentar una idea de una cofradía de caballeros que recuperaba pues una institución desaparecida en aquel momento, que era la Hermandad de San Hermenegildo, una hermandad caballeresca que había vivido, pues digamos, hasta más o menos el siglo XV, momento en el que ya había desaparecido, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento, los 24, que el Cabildo de Sevilla era uno de los cabildos pues, aristocratizados de España, ¿no? Desde 1515, pues Juana I, vicariamente, pues había obligado a que todos los, digamos, 24, que ya lo eran, por supuesto, ¿no? Pero también los jurados fueran nobles. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues se montó una tremenda polémica porque se decía que, claro, que si el ayuntamiento autorizaba aquello, pues todos los que fueran recibidos como caballeros en esa institución tendrían fama de nobles o tendrían voz de nobles. Y en cambio, aquellos que no lo fueran, pues se consideraría que no lo eran. Y en Sevilla eso es una cuestión muy peligrosa.
Uno de los que llevó el ariete de la acometida contra esa propuesta fue un 24 que se llamaba Pedro Caballero, y Pedro Caballero fue uno de los que tomó la voz más fuertemente contra la creación de esta cofradía caballeresca. Y claro, cuando uno ve el trasfondo de Pedro Caballero, dice, bueno, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que resulta que Pedro Caballero es hijo de Diego Caballero, mariscal de la isla española, que además resulta que sus padres habían sido condenados como conversos en Sanlúcar de Barrameda, y que, bueno, que había conseguido alzarse con unos cargos, digamos, municipales, porque había gastado un cuento de maravedí, es decir, 1 millón de maravedí, en comprar 2 plazas de 24, uno para su hijo y otro para el duque de Medina Sidonia, que era el que avalaba que su hijo ingresara en el cabildo. Y de hecho se escribe una carta por parte de buena parte de los 24 al rey, en el cual lo ponen de vuelta y media y dicen que, bueno, que se consulten los informes, las informaciones que el Santo Oficio tiene de este sujeto. Unas informaciones que, bueno, sabemos lo que dicen, pero desgraciadamente no se conservan porque de Sevilla, de la Inquisición, no queda ni un papel, desgraciadamente. Entonces, bueno, como digo, no podemos separarlo del contexto, como ya ha dicho el profesor Bouza, ¿no? Y eso es algo que también han entendido los investigadores que hemos trabajado sobre las maestranzas en estas cuestiones. Yo sí tengo que decir que realmente las dos maestranzas que podríamos decir que tienen un mayor volumen investigador detrás serían a día de hoy la maestranza de Granada y la maestranza de Sevilla, fundamentalmente. Después de haber tenido también, o haber pasado, podríamos decir, una cierta sequía durante mucho tiempo, porque, por ejemplo, sobre la maestranza de Sevilla había prácticamente nada hecho desde los estudios institucionales que la propia maestranza publicó a principios del siglo XX. Ya luego no hubo nada, o casi nada. Ya después, por ejemplo, pues la Universidad de Sevilla, Francisco Núñez Roldán, pues hizo que fue, por cierto, además mi director de tesis, pues fue quien ya abrió la veda, y luego pues ya seguimos otros más, ¿no? Granada, pues con Inmaculada Arias de Saavedra, pues también ha hecho una gran labor y una gran tarea. Enrique Soria, por ejemplo, pues también ha entrado en la dinámica de Granada, normalmente pues también lo que es el ámbito de estudio en el que Enrique Soria suele estar especializado, que es la cuestión de los conversos, que es una realidad que te vas a encontrar cuando estudias a la nobleza. Es decir, cuando estudias a la nobleza en las grandes ciudades, te vas a encontrar la realidad de una burguesía próspera, decía antes el profesor Bouza, que la nobleza es móvil, es dúctil, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo y verán, no le puedo hablar del frío a los esquimales. Yo estoy hablando aquí a muchas personas que trabajan esos temas y que saben de lo que estamos hablando. La nobleza no se encastilla en una esquina. La nobleza está constantemente, digamos, reponiendo sus filas. La nobleza está constantemente adaptándose a la realidad. Porque, ¿qué es lo que busca la nobleza? La nobleza busca la eminencia. Busca la eminencia, busca el poder, busca destacar, busca ser relevante. Porque si no, no es nobleza. Evidentemente, ¿no? No tendría sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, y vuelvo a Sevilla y perdón por el localismo porque también es lo que más conozco, ¿no? Es muy curioso porque en la década de 1530 es el momento en el cual los mercaderes en Sevilla deciden dar el paso, crear vínculos, crear mayorazgos, a partir de ahí empezar a acceder a los cargos y a los puestos municipales, garantizan su condición noble en las villas cercanas a Sevilla. En aquella época pues existía un dicho que era que este es un hidalgo del Aljarafe. Los hidalgos del Aljarafe eran pues aquellos que buscaban que se aprobara su condición hidalga en los pueblos cercanos a Sevilla, porque en Sevilla era más difícil, más complicado, pero ya venían a Sevilla con la lección aprendida, ¿no? Y entonces, claro, es una sociedad tremendamente móvil, tremendamente dúctil. Y eso se aprecia ya en las últimas investigaciones que se han ido llevando a cabo. Son investigaciones muy variopintas y eso, de hecho, yo lo he tratado de reflejar de alguna manera digamos, en la conclusión de esta obra, ¿no? Para traer o intentar traer pues lo que sería el día a día de esas investigaciones sobre estas instituciones nobiliarias a la actualidad, partiendo de la base que, bueno, en la que se queda el profesor Lier en 1981, que ha ocurrido pues hasta el año 2021, que creo que fue el año en el que yo ya cerré el capítulo del libro que hoy se presenta, ¿no?
Como digo, se ha hecho mucho, sobre todo en Sevilla y en Granada, se ha hecho mucho menos en otras. Es llamativo, por ejemplo, y ahora lo comentaba hace un momento con Ignacio, el hecho de que una entidad como es la Maestranza de Ronda, pues realmente tendría o sería susceptible de un estudio realmente muy amplio. Ya hay cosas, Romeu de Armas hizo en su día, y hay cosas que se han hecho sobre la plaza, pero el estudio, digamos, institucional, global, que en realidad podríamos decir que exhaustivo prácticamente casi ninguna maestranza tiene, porque hemos ido estudiando aspectos particulares. Yo, por ejemplo, estudié la fundación y los fundadores. Inmaculada Arias de Saavedra ha estudiado muchas cosas de Granada, pero también ha estudiado sus estatutos. Es decir, se han ido estudiando cosas, ¿no? Pero hacer ese estudio global sería muy interesante. Se ha hecho algo también en los últimos años sobre Zaragoza, se ha hecho algo también sobre Valencia. Realmente hay mucho todavía por hacer. Y vamos, yo animo sobre todo a los miembros de los seminarios que acoge la maestranza aquí, con la bonomía con la que siempre acoge todo el mundo, pues yo animo a que se animen. Es decir, a que piensen que las maestranzas son todavía un melón por calar, son un ámbito de estudio tremendamente viable, tremendamente posible y muy satisfactorio. También es verdad que cuando uno estudia las maestranzas tiene que entender que a lo mejor lo que busca no lo encuentra dentro de las maestranzas. Sí, yo, por ejemplo, en su día trabajé con documentación original que quedaba poquísima de los primeros años de la maestranza de Sevilla. Poquísima. Es decir, un medio legajo que se había rescatado de un chamarilero a principios del siglo XX. Pero en realidad luego, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en toda la enorme cantidad de archivos que tenemos en nuestro país, muchos de ellos ya, además, accesibles, incluso por Internet. Por supuesto, el Archivo de la Nobleza, por supuesto, el Archivo Histórico Nacional, en donde además la colección de órdenes militares es fundamental, absolutamente fundamental. Los archivos de protocolos, que son esenciales. Es decir, hoy en día un archivo de protocolos es realmente una mina por explorar, porque claro, ¿quién se mete con 24 escribanías que tienen no sé cuántos metros lineales de legajo, que además no tienen índice, o los índices están en parte perdidos, o no están inventariados? Sí, es algo que implica cierta dosis, no sé si también un poco de que el investigador busca el sufrimiento personal y además le gusta. O sea, cierto masoquismo, ¿no? Que yo creo que nos adorna a todos los que nos dedicamos a esta profesión, que es una profesión, por otro lado, es enormemente gratificante, enormemente satisfactoria. Entonces, creo que se ha hecho mucho, que se ha hecho muy bueno, que se han investigado instituciones que además inicialmente eran muy remisas a ser investigadas. Instituciones que normalmente, no, aquí no tenemos papeles, no, aquí no nos queda nada, no, esto en la época de los franceses desapareció, no, aquí... Y claro, y luego tienes que tratar también incluso de vencer las prevenciones de archiveros que son más voluntariosos que archiveros, que muchas veces te ponen, pues, hombre, también siguiendo su criterio, pues zancadillas, porque no son archiveros, evidentemente, ¿no? Porque no lo son. El archivero es una persona absolutamente entregada. O sea, yo creo que sería de los historiadores sin los archiveros, ¿no? Nosotros no seríamos nadie, porque no podríamos encontrar nada. Entonces, la cuestión está en que esto, y perdón porque creo que me estoy extendiendo quizás, estamos todavía, que no quiero que se me duerman un poco. Bueno, entonces la cuestión está en que queda mucho por hacer, aunque si leemos el cierre del libro, parece que se ha hecho mucho, y es verdad, parece, pero realmente es que hay muchísimo más que se puede hacer. Son instituciones a las que se le puede sacar muchísimo jugo en todos los aspectos. Pero además no solo ya eso, incluso las personas que forman parte de esas instituciones son un retablo que tienen explicación, incluso individualmente, en lo que sería su participación en esas instituciones. Cuando tú estudias prosopográficamente a una serie de individuos que fundan una corporación como esta, te sorprende la enorme cantidad de afinidades que te vas encontrando, porque son primos,
o son amigos, o viven al lado, o resulta que han servido en el mismo destino, o se han casado con segunda vez con la cuñada del otro. Es que es como un sálvame nobiliario, pero es que realmente la historia de la nobleza es eso. Es decir, hay una enorme cantidad de relaciones, interrelaciones, es un puzzle que, yo ya lo digo, que en su momento cuando yo empecé a armar ese puzzle, a los meses tuve que decir, mira, tiro el puzzle y empiezo desde cero, porque esto no tiene nada que ver con lo que a mí me está saliendo en la documentación. Yo partí de una base y digo, esto no es así. Y vuelvo a retomar, y ya con eso quiero terminar, una cosa que ha dicho el profesor Bouza. Yo estoy, digamos que aprovechándome, ¿no?, de lo que él ha dicho antes, y es el hecho de que estas corporaciones se adaptan a su época, se adaptan a las épocas. Lo he dicho hace un momento y lo repito ahora. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales las maestranzas en realidad no son nada. No son nada. Es decir, la maestranza de Sevilla no es nada, pero nada de nada, hasta que el rey Felipe V no le concede sus privilegios durante el lustro real. Y entonces, que es cuando le da el privilegio de hacer una plaza de toros, y es cuando le da uniforme, y cuando le da el privilegio de llevar armas y todo lo demás, entonces se convierte en un objeto de deseo y además se convierte en un acto positivo para las pruebas de órdenes militares, que hasta entonces no lo era. Es decir, yo podía ser maestrante de tal, que de hecho yo he visto pruebas de maestrantes que han ingresado en órdenes militares, siendo ya maestrante, y ninguno en ningún momento alegó ser maestrante, por ejemplo, de Sevilla, como un acto positivo o una prueba más, cuando alegaban todo lo que fuera. Es que mi primo es caballero de Calatrava, es que mi otro primo es tal, y unos árboles maravillosos con un montón de dibujos estupendos. O, por ejemplo, pues es que yo soy además familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Cualquier cosa que pudiera darme prestigio, la cito. Pero si soy maestrante desde el año tal, ¿por qué no digo que lo soy? Porque no interesa, porque no es importante, porque en ese momento no eres nadie. Lo que ocurre es que a partir de los primeros años del siglo XVIII ya sí eres alguien. Y en ese momento también es el momento en el cual se emula, porque claro, aquí hemos hablado de Granada, hemos hablado de Zaragoza, hemos hablado de Ronda, hemos hablado de Valencia, pero por ejemplo, y por supuesto de América, claro que sí, de México, de La Habana, pero es que también hay una maestranza en Lora, hay una maestranza en Antequera, bueno, o quieren hacerse maestranza en Lora, en Antequera, es decir, hay una serie de ciudades o de localidades que tú dices, ¿esto cómo es posible? Por emulación, porque la nobleza de esas ciudades ve lo que ocurre en Ronda, la nobleza de Lora ve lo que ocurre en Sevilla, la nobleza de Antequera ve lo que ocurre en Ronda y dice, yo quiero para mí lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque la nobleza, ¿qué es? La nobleza es selección, la nobleza es excelencia, la nobleza es, evidentemente, acoger al que me interesa, pero también es echar fuera al que no tiene el prestigio o los privilegios que yo aspiro a tener. Y creo que este libro pues recoge perfectamente esa realidad, y yo espero también, en la parte que me ha tocado redactar, pues haber recogido esas nuevas investigaciones que se han ido llevando en los últimos años sobre estas instituciones tan interesantes, tan apasionantes, tan maravillosas, y a las que le queda tantísima vida por delante. Y muchas gracias. Bueno, pues Juan, pues muchísimas gracias igualmente por tu intervención. Como vamos un poquito justos de tiempo, no sé si en la sala, bueno, alguien pues quisiera realizar alguna pregunta, bueno, aprovechando que tenemos aquí a tanto a Fernando como a Juan. Aquí, por ejemplo. Una cosa muy breve. Cuando uno de estos señores ha mencionado, diríamos, subir el escalón de una persona con dinero, con eso, al escalafón de noble, yo creo que se llamaban caballeros cuantiosos. Sí, lo que ocurre es que no son lo mismo. Es decir, el cuantioso por defecto no es noble. Es decir, el cuantioso es en la Baja Edad Media, concurren a lo que se llaman los alardes. Los alardes, pues, en un momento en el cual pues todavía hay una frontera,
En la frontera, pues la banda morisca, por ejemplo, ¿no? Con el Reino de Granada, pues hay que concurrir a esos alardes para combatir al musulmán. Entonces, claro, el cuantioso, ¿quién es? El cuantioso es el que puede armarse él, armar un caballo y acudir. Pero precisamente el cuantioso, por defecto, no es noble. Es decir, cuando tú hablas de un señor cuantioso, ya sabes que tiene dinero, puede tener privilegios fiscales, porque los puede tener, pero no es noble. De hecho, una de las cosas que siempre se alegan en las pruebas nobiliarias es que no es cuantioso. Cuando uno se lee, por ejemplo, esa enorme cantidad de pleitos de la Chancillería de Granada, que están todos, por cierto, digitalizados en los mormones, aunque me imagino que ustedes ya lo saben, están todos, absolutamente todos digitalizados en los mormones, y yo me pegué descargándomelo, yo no sé el tiempo que me pegué descargándomelo, me los descargué todos y los tengo todos. En esos pleitos tú lees y dices, bueno, es que precisamente lo que están alegando es que yo soy noble porque no soy cuantioso, porque él no concurre a los alardes. Claro, en ese momento, en el momento que hubiera concurrido a los alardes, hubiera sido un villano rico, sencillamente. Lo que ocurre es que sí es cierto que luego más adelante estos cuantiosos poco a poco pues fueron ubicándose adecuadamente, podríamos decir, dentro de una sociedad que, siendo todavía una sociedad estamental, ya tenía muchos visos de sociedad de clase, en los cuales el dinero era un elemento clave. Yo ya lo he dicho hace un ratito, como lo he visto en Sevilla, el dinero era fundamental, porque si no había dinero caías en el ridículo. Es decir, hubo 1700 y pico, no recuerdo el año, hubo un momento en el cual una función de la maestranza de Sevilla en la que hubo caballeros que tuvieron que pedir caballos prestados y sillas prestadas, porque no tenían con qué poder concurrir a esas funciones, ¿no? Entonces, la riqueza era por supuesto importante. Nada. Yo quisiera trasladarle a Fernando, me ha parecido muy esclarecedor en el prefacio. Comentas que cuando Felipe II manda la cédula en septiembre de 1572, ya había un trasfondo anterior que se venía dando unos años antes y que, digamos, que iba en la línea de una recuperación de pues, la cría caballar, el hecho de recuperar la nobleza, la tradición, que se habían relajado las formas, y me parecía muy evocador esa explicación que tú das en el prefacio. Y creo que quizás ahora, aprovechando que estás aquí, sería un momento también para poder trasladar a nuestros asistentes. Claro que sí. Bueno, el asunto está un poco en que antes de la cédula de 1572, que aquí es bien conocida como origen inmediato de la creación de la Cofradía del Espíritu Santo, Felipe II, desde al menos su vuelta a la península después de su estancia en Europa, después de 1559 en adelante, ha ido iniciando una serie de negociaciones, vamos a llamarle así, buscando todo tipo de posibilidades para reforzar la situación interna en cuanto a la defensa. No solo la defensa exterior, sino la defensa interna. Para comprender esto tenemos que partir de abandonar un tópico por el que imaginamos que existía un absoluto control y una absoluta confianza en los territorios del interior de la Corona de Castilla, de Andalucía, de Castilla, etcétera, después en tiempos de Felipe II, cosa que no es así. Es decir, el temor a algún tipo de nuevas comunidades, podemos decir, es un temor continuo. Y Felipe II pide consejos, advertimientos sobre qué hacer para reforzar la caballería interior. Y establece no sé cómo decirlo, una especie de parrilla de posibilidades muy amplia. Habla con titulados, habla con concejos, habla con cuantiosos, habla con obispos, habla con todo tipo de posibilidades. Le hacen una propuesta, por ejemplo, de crear milicias que
no son consideradas porque está muy cerca el recuerdo de las comunidades, que está vivo todavía en 1560, y que le dicen que Francia, por ejemplo, el rey Francisco I creó unas milicias y se ha convertido en protestantes. Es decir, que hay un peligro en dar este tipo de armas a las milicias. Por supuesto, las milicias van a tener una historia extraordinaria en la vida política de la monarquía española a lo largo de del siglo XVI y del siglo XVII. Pero en concreto, en estos advertimientos le dicen que no lo haga por el peligro de que haya personas, no recuerdo exactamente la palabra, pero que sean capaces de seguir al arzobispo Carranza y cosas por el estilo. Es decir, que hagan una política contraria a la monarquía. Entonces, realmente se trata de un episodio más de un conflicto muy extendido, que tiene que ver al mismo tiempo que entronca con la capacidad de autorregulación por parte de los propios estamentos nobiliarios. Es decir, hay una parte que da y una parte que da otra parte en esta negociación y que permite garantizar en determinados lugares el predominio del mundo nobiliario, precisamente vinculándose a la defensa de la monarquía, de los meliores terrae, firman una especie de pacto informal o más o menos formalizado con el corazón de la monarquía. Pero para poder comprenderlo bien tenemos que abandonar la idea de que Felipe II solo tuvo problemas fuera y que dentro todos querían a Felipe II. Como escribió Américo Castro en un artículo memorable que se llama ¿Por qué los españoles no quisieron a Felipe II? Y ahora que tenemos a la vuelta de la esquina el centenario del rey prudente, don Felipe, que Dios guarde, don Felipe II, que en 1527, 2027 está a la vuelta de la esquina, yo confío en que podamos recuperar una parte de esta multitud poliédrica y que no tengamos una visión absolutamente que considera a un Felipe II prácticamente un monarca ya absoluto. Queda mucho para el absolutismo después de Felipe II. Gracias. No sé si alguien se anima a trasladar alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay ninguna, volvemos a reiterar la generosidad tanto de Fernando Bouza como de Juan Cartaya de venir aquí hoy a presentar este libro que, como hemos comentado, es una realidad, un proyecto que era largamente anhelado por la Real Maestranza y que esperamos que dé pie también a que la historiografía española se vuelque sobre este tipo de instituciones y salgan a la luz nuevos estudios y nos permitan conocer mucho más de este tipo de corporaciones. Sin más, agradecerle nuevamente la asistencia y nos citamos para una nueva ocasión que seguro que nos volvemos a encontrar en un sitio agradable como el de hoy. Muchísimas gracias.